atención, recibimos la administración de nuestra amada maestra Bin Kami. Adelante, maestra. Gracias, mi querido Luis Alberto. Amada familia, feliz y bendecido día, feliz viernes, feliz día del rayo oro rubí. Un abrazo de luz y amor para todas estas hermosas y sagradas almas del servicio planetario universal, de esos emisarios de la luz, del amor, de todas esas semillas que han bajado a plantarse en Gaia y que han florecido y que relucen cada día más en este hermoso planeta, alrededor de todo el planeta. Y bueno, amada familia, hemos estado entrando en estos días en el corazón luminoso de las enseñanzas del maestro Siddhartha Gautama, y hemos visto y hemos recorrido algunas de sus enseñanzas, como son esas 4 verdades. Y en la primera verdad, pues esta verdad nos ha dado como una visión de honestidad en nuestra vida. Y la segunda nos dio la responsabilidad consciente. El día de hoy, en esta tercera noble verdad que se nos entrega, es la entrega de la esperanza real, de esa esperanza madura, verificable. Y vamos a entrar en esa tercera noble verdad, que se llama el Nirodha, que es el cese del sufrimiento, que ese sufrimiento es posible poderlo cerrar, poderlo cesar. Esta verdad que nos entrega el maestro Buda nos da una afirmación muy clara, y es que el sufrimiento nunca es eterno, ¿no? Que el sufrimiento no es nuestro destino, no es a lo que hemos venido a vivir en Gaia, que no es como esa última naturaleza del ser, ¿no? Que ahí nos tocó quedarnos plantados eternamente. Entonces, ¿qué significa este cese del sufrimiento? El maestro Buda enseña que cuando el apego cesa, cuando la resistencia se disuelve y cuando la mente deja de aferrarse, pues el sufrimiento simplemente se apaga naturalmente, deja de estar presente en la vida del ser. Entonces, el cese del sufrimiento no es como si fuera una anestesia, ¿no? Una anestesia emocional, como para dormirnos. No significa eso, no es una indiferencia, no es huir del mundo. Es una libertad interior que surge dentro de cada ser cuando suelta ese apego. Entonces aquí resurge algo muy interesante que yo creo que todos y cada uno de nosotros lo hemos escuchado nombrar, y es el nirvana. El maestro Buda utilizó la palabra nirvana, que realmente significa la extinción de la llama. Y entonces uno analiza de qué llama, a qué se refiere, cuál es esa extinción de esa llama. Y él explica en esta verdad de que cuando tú emocionalmente te aferras a algo, a cualquier tipo de sentimiento, a cualquier tipo de sensación en tu vida, te haces un apego a lo que sea, empieza a crearse una llama. Y en el sufrimiento esa llama es la del apego, la del deseo compulsivo, la de la ignorancia, la de la resistencia. Y él explica que el ser humano crea llamas, enciende llamas dentro de su ser. Y también nos dice qué tipo de llamas deseas encender en ti. Entonces el nirvana realmente no es un lugar, no es un cielo, no es una recompensa futura.
es un estado de conciencia presente, donde el sufrimiento deja de gobernar. Entonces el nirvana en un ser, para los budistas, está asociado con ese fin, con el fin del sufrimiento. Y es un término que se utiliza para referirse a esa iluminación, a un estado donde se detiene toda esa actividad mental innecesaria y excesiva, y se produce una liberación, una calma, una armonía dentro del ser. Y entonces llega una primera pregunta, y esto lo integraba en el momento en que estudiaba esta tercera verdad, y yo decía, entonces, ¿qué sentido tiene de que en este momento nuestros guías, nuestros equipos espirituales nos estén llevando a estudiar estas 4 verdades? ¿Por qué nos están llevando a ellas? ¿Qué sentido tiene todo lo que hemos estado observando, aprendiendo, integrando, activando dentro de nosotros durante estas enseñanzas? ¿Qué sienten ustedes? Para que compartamos. ¿Por qué justo en este momento resurgen estas 4 verdades para que las integremos, las analicemos, las estudiemos, pero al mismo tiempo entremos más profundo dentro de ellas? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál es el propósito? Los escucho, amada familia. Adelante, Glorita. El desapego. El desapego, sí, fundamental. Muy bien, gracias, Glorita. ¿Qué más será? ¿Cuál será ese objetivo al cual estamos siendo llevados? Vuelvo a compartir lo que es el nirvana. Ese nirvana que tanto hemos escuchado, que se conoce como un estado de iluminación, está asociado con el fin del sufrimiento, y hablábamos de que se refiere a terminar, ¿no? A cerrar ese proceso del dolor, ¿no? Que todo es innecesario, esa actividad y ese estado mental que se vuelve excesivo y que realmente es innecesario, y que se produce una liberación, una calma y una armonía dentro del ser. ¿Por qué nos están recordando esas 4 verdades en este momento? A ver, familia, los escucho, que hoy es viernes. En general, es porque es el tiempo de la revelación de las verdades, pero las verdades no son para condenar. La verdad de Dios en justicia sagrada es para liberar, para sanar, para completar lo que es necesario para hacer la transición a la plenitud de la quinta luz. Muchas gracias, maestra. Maestra. Adelante, Laurita. Gracias, buenos días. Buenos días, mi Mausi. Bueno, yo creo que nosotros en el 2025 veníamos en un ciclo de descubrir todas estas verdades. Y ahora en el año 2026, pues ¿qué vamos a hacer con esas verdades? Vamos a seguir descubriéndolas, vamos a seguir esclavizados, vamos a seguir ahí secuestradas por estas verdades, o vamos realmente a dar ese paso a tener esa verdadera iniciación, a actuar sin el miedo, no porque no esté, pues ahí continúa. No es que nos estamos liberando para dejarlo ir, sino para aceptarlo, para integrarlo, para reconocerlo y para enfrentarnos a todo lo que venga desde la conciencia, desde el amor, pero
sabiendo que es parte de nosotros, pero que tenemos una función totalmente diferente a la del año pasado y ahora debemos incursionar en lo que verdaderamente tenemos que hacer con esas verdades reveladas. Es lo que siento, maestra. Gracias, Mausi bonita. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Creo que Sandrita estaba también compartiendo. Sandrita. Maestra. Adelante. Estoy de acuerdo totalmente con lo que dijo la hermana Laurita. Esto es para mí, que estoy un poco más nueva en esto. Venimos haciendo todo un trabajo, pero ¿por qué de nuevo? Usted preguntaba, ¿por qué de nuevo no lo traen? Es un reforzamiento, es un acuérdate que debes de estar neutral, acuérdate para qué viniste, cuál es tu propósito. Es un reforzamiento en nosotros mismos, para nosotros también ser esos pilares para los que nos rodean, para estos momentos. Ahora sí que viene la acción, para estos momentos, para lo que nos hemos estado preparando. Eso es como lo veo, es un reforzamiento, es un review. Es un review de todo de toda nuestra preparación. Así es como lo veo, maestra. Gracias, Sandrita, gracias. Y no es que seas nueva, estás recordando, mi Sandrita hermosa, y aprovecho para felicitarte por tu maestría, por ejercer esa maestría. Qué importante es desarrollar esa maestría, porque eso te va generando dentro de ti el volver nuevamente a traer toda esa sabiduría de tu ser. Y qué lindo, gracias por ello, gracias por escucharte. Esta mañana fue realmente lindo escucharte ejerciéndola. Muy bien, gracias por ese compartir de todos, porque tenemos que tener presente algo. Seguimos siendo humanos, somos humanos, y eso es inevitable, poder tener esas sensaciones, todo lo que surge dentro de nuestro ser. Pero es que estamos en un momento crucial, donde todos y cada uno de nosotros formamos parte del sostenimiento de Gaia, del planeta y de la humanidad. Entonces, si nosotros no recordamos y no nos adentramos en lo que genera realmente llegar a ese estado del nirvana, que es esa calma, esa tranquilidad, esa paz y esa armonía, toda esa liberación, entonces, ¿cómo podemos ayudar y asistir a Gaia si estamos sujetos a un caos? Siempre se nos ha invitado a través de los hermanos galácticos a que los sucesos que puedan surgir, que puedan llegar, que podamos observar, que van inevitablemente a suceder en nuestro planeta, es para que nosotros nos mantengamos en ese estado de calma. Pero si no nos entrenamos en ello, entonces podemos decir, vamos a entrar en una competencia de atletismo. Para ello hay que entrenarse, porque seguramente si no es así, a las 2 cuadras ya estamos cansados y ya no damos más, ¿cierto? Y solamente los que están entrenados van a poder cruzar esa línea de meta. Entonces se requiere un entrenamiento físico, emocional, mental, para poder ejercerlo. Pero se nos muestra, y preguntaba justamente el día de ayer, ¿por qué nos llevan
a las verdades hablando del sufrimiento. Y la respuesta fue realmente muy clara. Dice, porque el ser humano en lo mínimo, en el mínimo desafío que tiene que afrontar, suele caer en el sufrimiento. Se vuelve todo un caos, ¿no? Se reacciona ante una situación, no se mantiene la calma. Y cuando la calma no se mantiene, entonces se entra en un estado en el que seguramente después va a ser muy difícil poder como recuperar o resarcir lo que sucedió, simplemente porque no se estuvo en la calma o en la armonía en ese momento. Entonces no lo recordaban, como que por más que hayamos tenido llevemos 2 años, 1 año, 3 meses, 1 mes aprendiendo, entonces cuando sucede un evento se puede caer muy fácilmente en ello. Solo quienes se puedan mantener en el equilibrio y en la armonía no perderán su estabilidad. Pueden sostenerse y ayudar a sostener. Y eso es como la parte más importante que se nos entrega en este momento. Ustedes han venido aquí para ser pilares de sostenimiento en Gaia. Ese es el propósito principal, sostener a través de ustedes mismos, a través de su propio equilibrio. No caer en el caos de las situaciones. Y entonces ellos, los guías, me mostraban cómo lo primero que tenemos que tener muy presente, si logramos ver cosas que de pronto nunca en nuestra vida ni siquiera nos hemos imaginado que puedan suceder, es tomar la respiración muy profunda y saber e integrar: yo soy luz divina, yo estoy protegido por la luz me protege, la luz me guía, la luz me cuida, la luz me abraza. Estoy bien, estoy cuidado, protegido, bendecido. Y cuando se entra en ese estado y no nos dispersamos en la angustia ni en el miedo, simplemente nos damos cuenta que estamos en una transición maravillosa. Y tal vez quienes no han entrado en el entrenamiento, entonces va a ser muy difícil, porque se va a entrar en ese estado de angustia, de dolor, de sufrimiento, a donde la mente humana empieza a llegar a pensar que es el castigo de Dios, porque así ha sido entrenada, de esa manera. Y como ese entrenamiento se quedó vigente y no se entró, no se procesó en un nuevo, en ese aprender a desaprender, a borrar el chip, a cambiar la tarjeta, a actualizar el software, ¿no? A bajar de la nube la nueva información, no se actualizó el equipo, entonces no va a estar preparado para los procesos. Entonces nos entregaban el nirvana. ¿Qué significa la integración con la vida actual? Que es muy importante traerla en este presente, ¿no? Entonces, antes de tener una resistencia, ¿no?, siempre es evitar aceptarlo integrado, aceptarlo con amor, con honra, porque en ese momento, o en los momentos de la vida, porque son lo que se nos pone sobre la mesa para que lo podamos integrar correctamente, muchas veces el rol cambia. Y entonces, cuando tú superas, cuando tú lo comprendes, ya deja de ser una identidad quebrada. Y entonces lo que logras comprender es que ahora
estás en un estado de adaptación consciente, que la vida se mueve. Entonces lo que antes en ese movimiento de la vida te generaba miedo, ahora te genera confianza. Entonces la experiencia interna se transforma. La experiencia interna te lleva a comprender lo que está sucediendo, lo que está pasando, y lo recibes con el amor, con la plenitud, con la gracia, con toda la fe, la certeza, la paz, la armonía. Y no caes en estados de energías mal calificadas que te van a generar angustia y sufrimiento. Entonces, esto es entrar dentro de la posibilidad, dentro de una línea de tiempo de liberación. ¿Qué significa vivir sin resistencia? ¿Qué resuena en su corazón? Adelante. A mí, vivir sin resistencia es aceptar que todas las cosas que llegan a mi vida son parte del aprendizaje y que debo ser esa observadora que no lo analiza desde la lógica, sino que lo recibe con amor, para transitar, como dejar pasar los pensamientos, como dejar pasar las acciones, como estoy aquí en el ahora cumpliendo una misión, y si esto llegó a mi vida en este momento, pues para que lo integre, lo sane, lo libere, y bueno, se lo envíe a Gaia para que de manera resiliente lo transforme y lo envíe al universo en la forma sincrónica que debe ser en ese momento. Muy bien, gracias mi Mausi Bella, gracias. Muy bien, muy valioso, gracias. Maestra. Adelante, Luis Alberto. A ver, mi reflexión es que debemos de reconocer que tenemos dos formas dimensionales: la tridimensional, que es la negativa, en la que hemos estado inmersos, esclavizados, y la positiva, que es la divina, que es y que debemos de reconocerla, de comprenderla y de trascenderla, la negativa, para poder que no nos lleve al caos, a la destrucción, el desconocimiento de ella, porque creo que es muy, muy acertado cuando en la Biblia leemos que el pueblo falleció o fracasó por falta de conocimiento, y el conocimiento debe ser aplicado sobre la vida real que tenemos tridimensional, y explorar, investigar y reconocer que la verdad divina es completamente lo opuesto, y que en esa verdad divina es que es donde encontramos la felicidad, donde encontramos la liberación, donde encontramos la superación a las dimensiones superiores. Ese es como mi criterio. Muy bien, mi querido Luis Alberto. Hay algo importante que dime. Para mí, andar sin resistencia es fluir, es aprender a fluir, y que ojalá sea el resultado de que cuando se me presentan algunas dificultades o algo a lo que le estoy haciendo resistencia, es poder activar el observador, identificar la razón por la que estoy haciendo la resistencia, por qué me está incomodando, y llegar a la comprensión de entender eso, de identificarlo, de entenderlo y asimilarlo. Lo que me lleva, pues la comprensión me lleva a entender que todo es perfecto,
como dice Mausini, es lo que correspondía, me llegó, ahí está mi aprendizaje, el respeto, el aceptar y continuar fluyendo y continuar andando ligero de equipaje y apagar esa llama de resistencia, esa llama de no aceptación, porque no es lo que yo quiero sino lo que corresponde, y tomar el aprendizaje que ahí viene para continuar fluyendo y en el nirvana que estás mencionando. Gracias. A ti, Jorgito, gracias. Muchas gracias. Maestra, Adelante, mi Mausi. a mí me gustaría agregar una experiencia. Eso fue hace como unos 10 años, pero cuando tú nombraste la palabra entrenamiento, la recordé. Yo hice un entrenamiento, pero era un entrenamiento en coaching totalmente diferente pues a lo que estamos siendo entrenados en este momento. Pero en ese momento nos decían que cuáles era nuestro mayor miedo, ¿no? Entonces yo dije, y estábamos como 50 personas y nos organizaban como por grupitos. Entonces mi mayor miedo en ese momento era que me metieran, o sea, yo decía que me enterraran viva. ¿De dónde saqué el tema? No sabía en ese momento, pues de dónde había sacado yo ese cuento que me enterraran viva. Entonces varias compañeras, hombres y mujeres, bueno, aquí están estos 10 que tienen un miedo similar, ¿no? Y había una compañera que yo decía, ay, o sea, me parecía fascinante, eso todo el mundo quería hablar con ella, compartir con ella era como muy dulce, y yo decía, ay, qué lindo, está bien, bueno, no era que le tuviera envidia, sino que me parecía súper fenomenal, ¿no? Ella estaba dentro del grupo mío. Entonces el ejercicio era que debíamos ir a una funeraria y primero enrolar al dueño de la funeraria para que nos permitiera meternos unos minutos en un ataúd. Entonces, pues por supuesto, pues íbamos acompañados de personas que ya habían sido entrenadas y que pues habían pasado esos miedos, ¿no? Cuando llegamos, bueno, pues por supuesto que, no, ahora ¿quién le dice a la persona, ¿no? Entonces yo la verdad en ese momento no tenía como esa capacidad de decir, no, yo y no sé qué. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que yo fui la que dije, tantico, yo me acerco a la señora, era una señora en ese momento, le comenté en lo que estábamos y le solicité el favor y la señora dijo que claro, que estaba muy bien, que no sé qué, nos acompañó. Después, entonces, recuerdo, había uno de los chicos, pero fue una cosa impresionante, o sea, no podía ni tocar el ataúd, yo decía, Dios mío, señor, pero yo estaba tranquila. Y después la chica que yo decía, ay, qué chéverísimo ser, pero fue una cosa tenaz, el escándalo, y Dios mío, resistida completamente, y yo sí ingresé tranquilamente, me metí, y después decía yo, esa reflexión decía, y ahora que dices tú, el tema de la resistencia, ¿cuáles son esos miedos que a mí me han infundado? ¿De dónde los he sacado? ¿Por qué los he reconocido como miedos? ¿Quién me metió a mí en la cabeza eso que era un miedo cuando realmente yo doy un paso y no es así? ¿Sí? Entonces, a veces a las cosas que nosotros nos resistimos porque vemos a otros, porque vemos en la televisión, porque vemos ahora en la IA, lo escuchamos, porque ayer me decía un amigo, ¿cómo saber si esto es de la IA o no es de la IA? Entonces yo le dije, bueno, primero, nosotros todas las veces nos están diciendo que vayamos a nuestro interior. Si vamos a nuestro interior, entonces, ¿cuál es el esfuerzo que debemos hacer para ir en nuestro interior si podemos ir a escribir allá en la IA? No, olvídate de eso. Segundo, si tú definitivamente ya no puedes, pues metes en el Google. Si no conoces las aplicaciones, mete el Google la palabra y verá que ahí te la manda. Entonces, pero esa no es la razón. ¿Por qué te resistes a hacer lo que tienes que hacer, que es ir a tu interior? Claro, porque te genera muchísimo más esfuerzo, porque no vas a
a tener que sentarte, hacer la meditación, integrar, reconocer qué es lo que yo estoy haciendo ahí que me está bloqueando. La IA no me lo va a dar, me lo va a dar mi corazón, ¿sí? Entonces una resistencia a ser nosotros mismos es precisamente esa. Claro, vamos a encontrar sufrimiento. ¿Por qué? Pues porque venimos de galaxias haciendo un trabajo. Hablamos de las guerras de Orión, hablamos de las guerras de todas otras guerras, pues es porque nosotros también fuimos esos guerreros. ¿Y qué nos va a causar a nosotros reconocer esos sufrimientos? ¿Pero para qué? Bueno, ustedes fueron los fuertes, los que alzaron la mano, los que dijeron somos capaces, pues son capaces aquí, allá, multidimensionalmente, en todos los universos y multiuniversos. No nos podemos resistir a ser esa divinidad, a ser parte de esa mónada en la que la divinidad se está experimentando a través de nosotros. Esa es una forma de reconocer que no nos tenemos que resistir a todo lo que la divinidad nos está mostrando. Gracias, maestra. A ti, mi Mausi, muchas gracias. Qué valioso, qué bonito escuchar todas esas experiencias, porque pues es que nos llevan a integrar, a comprender. Ajo. Muy bien, muchas gracias. Y lo que tú dices es algo muy valioso. ¿Por qué? Porque primero que todo nosotros debemos recordar que nosotros somos nuestros mismos ancestros, que nosotros estuvimos en la Atlántida, que estuvimos en Lemuria y que ya sabemos cómo hacer las cosas y que hemos estado aquí para recordar todo ello y no caer en los mismos errores. No caer en los mismos errores, eso es fundamental. Creo que me lo hacen repetir nuevamente los guías, no caer en los mismos errores. En todo aquello que definitivamente, a pesar de haber sido civilizaciones muy avanzadas, muchísimo más de lo que somos nosotros en este momento, pues se cayeron en situaciones de energías mal calificadas, en el hecho de entender la tecnología que había en ese momento y que abrió la mente a esas posibilidades del poder, ¿no? De dejarse seducir por las tecnologías, dejarse envolver por esas tecnologías, y que llevó a cometer errores gravísimos, irreparables en su momento, y que ahora, con la asistencia de los hermanos galácticos, pues está tratando de volver nuevamente a ajustar al planeta a ese nivel de pureza que tuvo Gaia. Entonces, primero que todo es eso, ¿no? Comprender de que nosotros venimos de un gran aprendizaje, no solamente de Lemuria, Atlántida, sino de eones de vidas que hemos tenido en la galaxia. Entonces, han bajado los mejores emisarios a Gaia. Toda semilla estelar, todo trabajador de la luz, como se ha conocido, como es más comúnmente conocido, todo emisario del amor y de la luz en Gaia, está aquí para ayudar a sostener esta energía nueva. Pero como venimos a vivir la experiencia humana, pues como todo humano, pues caemos en todo este tipo de sentimientos, de densidad, muchas veces son tan profundas que nos vemos sumergidos en ese mar tan turbulento y no hemos aprendido a cómo calmar esas aguas para poder entrar en ese mar tranquilo, poder equilibrar nuestras emociones. Y esto nos lleva a comprender de que si los emisarios de la luz, que vienen con un entrenamiento galáctico y de aquí, del planeta, de tantas vidas, no podemos lograr entrar en el equilibrio, quienes son los comandos terrestres. Entonces, ¿cómo poder ayudar a asistir a los procesos si no nos entrenamos, si no recordamos, si no nos equilibramos nuevamente? Entonces, todo esto nos lleva es como
sí, como esa clase magistral donde nos dicen, ustedes ya lo saben hacer, están aquí para ello, por favor, estén enfocados. Esa es una palabra tan constante en mi vida, en mi caso, es en ese momento enfocada en lo que se vino. Es ahí donde debes estar en este momento, trabajando conscientemente en sostener el equilibrio y ayudar a sostenerlo, porque eso es fundamental en este momento crucial. No olvidarlo. Entonces entendemos que el sufrimiento realmente no se quita luchando contra él, sino que se disuelve cuando la conciencia va madurando, va siendo más madura. Y entonces surge tanto el tema del sufrimiento, es porque cualquier situación que veamos que nos hace perder el equilibrio se convierte en caos, se convierte en desequilibrio y automáticamente se cae en ese estado. Entonces eso es algo que nos recuerdan con la sabiduría ancestral, volver nuevamente a ese equilibrio. Dejar de huir, dejar de aferrarme, dejar de resistir, y me reconcilio con la vida tal como la vida se coloca, tal cual como la vida llega, se nos muestra. Y eso es la sabiduría encarnada. Muy bien. Y bueno, me gustaría preguntar si alguien más desea compartirnos algo. ¿No? Sí. Adelante, maestro. El concepto de nirvana es necesario que se reconozca como el estar en paz. El nirvana es un estado de plenitud que no es otro que el estar en paz. Estar en paz. La paz como un estado de conciencia iluminado. Es súper importante y que aprendamos a valorar la paz, el estar en paz, no perder la paz, no dejarnos robar la paz, sostener el equilibrio. Hemos expresado que cuando las fuerzas se unifican, cuando la balanza alcanza el equilibrio, es la paz. Poder hacer silencio, para poder meditar si no tengo paz. ¿Cómo puedo expresar que yo soy armonía? ¿Cómo puedo expresar que yo soy Dios? ¿Cómo puedo decir yo soy amor si no estoy en paz? La paz, la paz, la paz. La paz es la conjugación de todas las leyes universales. Cuando estoy a cuentas con el universo, cuando estoy a cuentas con las leyes universales, se expresa la paz. Entonces puedo conectar con Dios. Entonces puedo escuchar a Dios. Y entonces puedo ser guiado. La paz
es ahí donde está la maestría. Sin duda alguna es así. ¿Cómo puedo aprender a sostener el equilibrio? ¿Cómo aprendiendo a sostener el equilibrio puedo ayudar a sostener el proceso? El aprender a fluir es esa referencia, no te enganches y hay que recordarlo porque nos dejamos afectar muy fácil por las cosas, nos dejamos afectar, somos muy delicados, nos dejamos afectar y entonces perdemos la paz, perdemos el equilibrio, salimos del estado de gracia, de iluminación, salimos del nirvana. Es aprender a fluir, es aprender a amar, aprender a abrazar, aprender a bendecir, aprender a agradecer por todo. Es ese aprender a hacer silencio, a guardar silencio. Ese aprendizaje está en ese orden. Sí, la paz no como un concepto extraño, sino como la realidad viva. Sí, el nirvana. Apreciemos nuestro nirvana como ese estado de conciencia iluminada, como ese estar en el paraíso. Cuando estemos en paz, cuando estemos en paz, reconozcamos que ya llegamos al paraíso. Y traer el reino de los cielos a la tierra es sembrar el paraíso, enraizar el paraíso en nuestro corazón y así en la tierra. Sí, el paraíso no es otra dimensión por allá lejana, no es la paz, ese es el paraíso. Bendita paz, sagrada paz. La bendición del Maestro, paz os doy, paz os dejo, no como el mundo la da, sino como solo Dios la puede dar. Si tengamos en alta estima, valoremos, atesoremos y estar en paz. Es que parece que fuese como si necesitamos buscar emociones fuertes, pasiones, cosas intensas, como si nos aburriera estar en paz, como si no estuviésemos listos para permanecer en el paraíso. Es como si escogiésemos despreciar el nirvana. Es como si la conciencia iluminada no tuviese sentido. Es como si realmente no ignoráramos la sabiduría. Poder sostener y poder vivir en paz. ¿Será que es importante que la humanidad deje de hacer la guerra? ¿Será que es importante de que
es importante? ¿Será que es necesario de que la humanidad deje de empuñar las armas? ¿Será que es necesario de que se acabe toda la industria muerte? ¿Será que tendrá algún sentido de que dejemos de hacer de la muerte un negocio, un lucro, una empresa? ¿Será que es necesario? ¿Hasta dónde es importante para ti estar en paz? ¿Hasta dónde valoras tu estado iluminado de nirvana? ¿Hasta dónde realmente estás comprometido a que el reino de Dios sea en tu vida? Para reflexionar, para meditar, para la coherencia que necesitamos, para avanzar, para crecer, para evolucionar, para ser el trance, para alcanzar un nivel superior en la quinta dimensión. Gloria a Dios. Gracias. Ajo. Gracias, maestro, muy amable, muchas gracias por el compartir. Y sí, es cierto, ¿no? Incluso lo que expresaba el maestro me hacía recordar un poco acerca de cómo de otras civilizaciones se vive tanto en paz que solicitan venir a la densidad de un planeta como la Tierra. No sé si es que el alma a veces necesita un poco de adrenalina para tener unos procesos de aprendizaje más intensos, más fuertes, porque pues en Gaia realmente se vive en exceso estos procesos de aprendizaje, de densidad. Pero cuando ya estamos acá y lo hemos vivido, entonces empezamos nuevamente, nuestra alma nos dice, hay que salir de ahí, hay que entrar en esa plenitud del alma, de la vida, de la paz, del equilibrio. Y entonces volvemos a recordar realmente lo que significa estar en ese paraíso, en ese nirvana. Y bueno, estamos trabajando nuevamente, profundamente, no solamente para nosotros, para llegar a ese equilibrio, sino porque nuestra misión es ayudar a sostener a Gaia y a la humanidad para entrar nuevamente ahí, llevar a nuestro planeta también en ese sostenimiento, llevándolo a ese equilibrio de nuevo. Muy bien, muy bien. Y bueno, muchas gracias por todos esos compartir, por todo esa expresión, porque realmente es muy valiosa para nuestro aprendizaje, para nuestro proceso de evolución, de ascensión a esa quinta dimensión. Y bueno, vamos, antes de entrar en la meditación, dejar claro que no vamos a forzar la paz, no se trata de forzarla, no vamos a eliminar emociones y no vamos a tratar de alcanzar algo. Vamos a permitir. La paz realmente aparece cuando nosotros dejamos de intervenir en nuestros estados, en querer, podríamos decir que queremos a veces manipular todas las cosas para poder llegar a algo, ¿no? Pero cuando se deja de forzar de esa manera, simplemente surge, aparece. Yo los invito a todos y cada uno de ustedes, amorosos corazones, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a alinearnos con nuestro báculo de poder y vamos a tomar una respiración suave y profunda
observando y sintiendo nuestro cuerpo en el aquí y en el ahora. Llevamos esa respiración suave, la anclamos a nuestro corazón, la sostenemos, permitiendo que todo sea, que no hay nada que cambiar, no hay nada que corregir. Liberamos suavemente. Y ahora nuevamente vamos a tomar una siguiente respiración suave, profunda, sostenida en el corazón. Y al tenerla acá, en ese anclaje, vamos a recordar una situación que en algún momento nos generaba sufrimiento. Y vamos a traerla a este instante presente. Exhalamos suavemente. Y tomamos siguiente respiración de manera tranquila, armoniosa. La llevamos profundamente a nuestro corazón, siguiendo, observando esa situación que nos generó ese tipo de densidad, de sufrimiento. Agradecemos profundamente, la abrazamos y la amamos. Solo a través del amor consciente todo se disuelve. Independientemente de las emociones que haya causado, abrazamos lo valiosa que ha sido para nuestra vida. Y vamos a decretar: me permito soltar la lucha. Yo no necesito resistir la vida. Comprendo que el sufrimiento no es mi naturaleza. Es una experiencia que puede cesar. Elijo la aceptación consciente. Elijo la presencia. Confío en el fluir de la vida. Confío en el Dios que habita mi ser. Y nos permitimos por un momento, en este silencio, sumergirnos en él. Siente la suavidad, la amplitud, la calma sin esfuerzo, sin querer resistir nada, sin querer ser el titiritero que mueve los hilos, sino el que los suelta y se deja fluir. Tomamos una respiración suave y profunda, abrazando cada experiencia de la vida. Cuando la abrazas, la dejas fluir. Incluso esa experiencia puede volver a ti más sana, más limpia, con más plenitud. Ahora permite que desde tu corazón surja una expresión de amor hacia esta experiencia. Muy bien, y tomamos una respiración suave. Y observamos que la tercera noble verdad nos recuerda algo esencial: que la libertad interior es completamente posible. No porque la vida deje de cambiar, sino porque tú ya no estás en guerra con ella. Porque el sufrimiento no es contigo,
Simplemente es una etapa que puede terminar y que entras en unos niveles de conciencia más elevados, en plenitud, en tranquilidad, dejándote llevar, dejándote guiar, estando enfocado en tu propósito y en tu plan de vida. Vamos a tomar una respiración suave y entre todos vamos a integrar, a recibir la frecuencia de la energía de nuestros amorosos guías que nos entregan el mensaje para el día de hoy. Vamos a tomar esa respiración. Amadas almas que escuchen, el día de hoy les invitamos a escuchar con el corazón abierto. Observen que el sufrimiento no es su hogar. Ha sido un maestro, un umbral, una noche oscura necesaria, pero no es el destino. Esta tercera verdad se revela cuando el alma está madura para comprender que no vino a estar, que no vino, ¿sí? Repíteme, por favor. Cuando comprende que no vino a esta vida a luchar eternamente, sino a recordar la paz que siempre ha sido. El sufrimiento cesa cuando la vida cambia. Corrijo. El sufrimiento cesa no cuando la vida cambia, sino cuando tú dejas de resistirte a ella. Has aprendido a sostener el dolor, a justificarlo, a convivir con él como si fuera parte de tu identidad. Hoy les decimos amorosamente con claridad que ustedes no son la herida, que ustedes no son la historia, que ustedes no son su lucha constante. Son una conciencia unificada que puede soltar. Y se necesita en Gaia esa conciencia unificada para sostener. El cese del sufrimiento no es una huida, es una rendición consciente. No es una debilidad, es sabiduría encarnada. Cuando dejas de pelear con lo que fue, cuando aceptas lo que es, cuando confías en lo que llega, tu mente se aquieta y el corazón recuerda. Ahí, en ese silencio sin esfuerzo, la paz emerge. Y no tienen que forzarla, no tienen que merecerla, no tienen que tratar de alcanzarla, solo dejar de impedirla. Guarden esto en su corazón. El sufrimiento fue un paso, la conciencia es un puente, y ahí en libertad es posible cruzarlo. Caminen ligeros, no porque nada duela, sino porque ya no cargan con lo que no les debe pertenecer, que es el sufrimiento. Estamos con ustedes sosteniendo este despertar, celebrando cada rendición consciente, cada instante de paz que recupera un ser humano es una victoria para Gaia y para los comandos terrestres. El sufrimiento puede cesar y la paz es tu naturaleza recordada. Abrazamos y damos gracias a los comandos gayunos, a cada alma, a cada ser.
que se ilumina, que llega al nirvana en la paz consciente. Y luego todo aquello que creían perdido llegará de nuevo a sus brazos, lo abrazarán, porque se encuentran en el estado de plenitud y de paz. Muy bien, amada familia. Vamos a tomar una respiración suave, profunda. Y los guías amorosos me muestran en este momento cómo se entrelazan estos corazones en servicio. Cómo se teje un hilo dorado que forma parte, es como si se tejiera un canasto que sirve para sostener todo aquello que debe resguardarse en Gaia en este momento, en este presente, en este aquí, en este ahora. Y formamos parte de ese tejido amoroso en servicio, libres de densidades, en completo equilibrio, calma. Esos son los pilares fuertes que han bajado a Gaia a sostener. Los pilares, los soles, los faraones y faraonas que se unifican en la luz de la divina fuente que todo lo es. Así en este viaje damos gracias a Padre, Madre Dios, la divina fuente que todo lo es. Damos gracias a la Pachamama, Mamita Gaia. Damos gracias a nuestros amorosos guías, maestros, en especial al amado Maestro Buda. Damos gracias a todas las jerarquías de luz que nos sostienen, nos ayudan, nos acompañan. Damos gracias a nuestro yo superior, a nuestro yo soy. Así, de esta manera, decretamos que así es, hecho está, decretado está. Gloria al Supremo Creador, a la divina fuente que todo lo es por toda la eternidad. Gracias, gracias, gracias. Amén, amén, amén. Amén, 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 amén. Gracias, 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 gracias. Amén, amén, amén. Gracias, gracias. Amén, amén, amén.